Bien. Entonces, hasta la clase pasada, ¿cierto? Habíamos quedado en determinar los límites cuando nos quedaba una forma 0 partido por 0. Esto significa que podíamos factorizar, podíamos empezar a factorizar para eliminar los factores que me dan este 0 partido por 0, este aparente 0 partido por 0. Esto de acá hay unos ejercicios resueltos para ver que esto es verdad, ¿cierto? Si yo tengo este límite que calcular y reemplazo por el 2, que es por el número que tengo que acercarme, me va a quedar 0 partido por 0. Pero yo puedo empezar a factorizar, empezar a hacer un desarrollo algebraico y darme cuenta que el x menos 2 con el x menos 2, que era lo que me causaban el problema, los puedo eliminar. Los puedo eliminar. Por lo tanto, me da, al eliminar el x menos 2, yo puedo ya reemplazar por 2 sin ningún problema. Y eso me da el límite a calcular. ¿Ya? Así que presenta aquí, el libro presenta incluso más ejercicios. Y vamos a ver ahora el tema de los límites laterales. ¿Ya? Para eso, vamos a utilizar aquí la pizarrita, que nos va a ayudar un poquito a ver este tema. Ya. Si yo tengo una función cualquiera, ¿cierto? Esta va a ser la gráfica del f de x. Esta es la gráfica del f de x. ¿Ya? Y yo quiero acercarme a algún punto cualquiera. Quiero acercarme a este punto A, ¿cierto? Que va a tener un cierto límite, va a tener un valor. Y yo a este valor me puedo acercar por aquí, ¿cierto? Por la izquierda, por los valores más chicos de la, o me puedo acercar por los valores más grandes de la. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar con la definición del límite, siempre nos acercamos por la vecindad, por ambos lados. Oh, me quedé pegado, pero ahora volvió, ¿no? Ahora volvió. Ya. Tengo una función que su gráfica es el y igual f de x, una gráfica cualquiera, y yo me quiero acercar a este punto A. Me quiero acercar a este punto A que va a tener un límite, un valor. Yo puso una L de límite, podría haber sido cualquier valor. ¿Ya? Y nos podemos acercar a este A en el eje X, me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? En los límites que hemos trabajado, nos hemos acercado por una vecindad, nos hemos acercado por ambos lados. ¿Ya? Pero hay funciones que quizás no están definidas para ambos lados. Entonces es necesario definir el límite cuando yo me acerque por la izquierda o yo me acerque por la derecha. ¿Ya? Así que eso es los límites laterales, que es la siguiente parte de nuestro capítulo, de nuestro apunte del curso. ¿Ya? Y cuando digamos que nos acercamos al límite por la izquierda, le vamos a llamar límite lateral izquierdo, y queda aquí como con un exponente negativo. Este exponente negativo no tiene nada que ver con potencia, ¿cierto? Ni trabajar con las propiedades de las potencias. Este negativo que está aquí arriba me indica que me estoy acercando por la izquierda, ¿ya? Y el límite lateral derecho, me voy acercando por la derecha y le ponemos un más, para indicar que nos estamos acercando por la derecha, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Acá está. Por ejemplo, si yo tengo la función raíz de x, ¿cierto? Que como ya trabajamos la semana pasada, es la mitad de arriba de la parábola. Si yo me acerco al 1, me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. En ambos casos me va a dar 1, ¿cierto? Si yo me acerco al 1 por la izquierda, no importa qué tan cerquita esté del 1, si yo me acerco por la izquierda, voy a llegar al 1. Si me acerco por la derecha, también voy a llegar al 1. Pero tengo un problema en el 0. ¿Por qué? Porque aquí el 0 por la izquierda yo no tengo definida la función. ¿Sí? Entonces, por eso aquí me aparece que el límite cuando yo me acerco a 0 por la izquierda, ¿cierto? Este menos que me queda como exponente significa que me acerco por la izquierda, no existe. ¿Ya? Por el otro lado, si yo me acerco al 0 por la derecha, cada vez me voy acercando al 0. ¿Sí? Entonces acá hay una explicación, ¿cierto? De que podemos ver que el límite lateral izquierdo no existe, ya que el dominio de esta función es del 0 al infinito. Entonces cuando yo me acerco al 0 por números más chiquititos que el 0, serían los números negativos, ¿cierto? No tengo función en la raíz cuadrada.
¿Ya? Y esta función, que quizás no la hemos trabajado tanto, esta es la función parte entera. Ya la función parte entera, como dice su nombre, me toma solamente la parte entera del número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 0,5, la parte entera de 0,5 es 0. La parte entera de algún número entre el 1 y el 2 es 1. La parte entera de 1,9, 1,99, la parte entera es 1 solamente. Entonces aquí lo que está calculando son los límites laterales. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al 0 por la izquierda? Si yo me acerco al 0 por la izquierda, la función va tomando valores menos 1. Y siempre va a tomar valores menos 1. A medida que yo me vaya acercando cada vez más al 0, la función va tomando valores menos 1. Y si yo me acerco al 0 por la derecha, la función toma valor 0. Aquí hay un error. Este debería ser un 0. Un 0. ¿Sí? Si yo me acerco al 0 por la derecha, voy tomando el valor 0. Cada vez más me voy acercando al valor 0. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando me acerco al 1 por la izquierda o me acerco al 1 por la derecha. Tengo alturas distintas. Cuando me acerco al 1 por la izquierda, voy a tomar el valor 0. Y si me acerco al 1 por la derecha, voy a tomar el valor 1. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, el tema de los límites laterales? ¿Se entiende bien? Ya. Y aquí está, Sí, profe. aquí está por la definición delta epsilon, que esto no lo vamos a pescar mucho, ¿cierto? Nos vamos a quedar solamente con la idea intuitiva gráfica para después calcular los límites. ¿Ya? Y también está la definición del límite lateral por la derecha. ¿Ya? Y este teorema sí lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Qué me dice? Si yo quiero calcular el límite, me quedé pegado. Ahora volví. Si yo quiero calcular el límite de una función cuando me acerco a algún valor, ese límite va a existir solo si, cuando yo me acerque por la izquierda o me acerque por la derecha, me tengo que acercar al mismo valor. ¿Sí? Si yo me acerco al mismo valor por la izquierda y por la derecha, entonces el límite va a existir y va a ser ese mismo valor. ¿Ya? Por el contrario, entonces, si los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. No nos estamos acercando a un único valor. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo para ver ese teorema. Tengo aquí una función, ¿cierto? Que es el 2 menos x, si es que el x es menor que 1. Que es esto que está aquí, ¿cierto? El 2 menos x es una recta que es decreciente hasta el 1, ¿ya? Y el x cuadrado más 1 si es que el x es mayor que 1. Entonces, esta es la gráfica, ¿ya? Y si yo me acerco al 1 por la izquierda, el valor se va a ir acercando cada vez más al valor 1, ¿cierto? Si yo calculo el límite por la izquierda, me voy a llegar al 1. Si calculo el límite al 1 por la derecha, voy a llegar al 2. Por lo tanto, llego a valores distintos. Por lo tanto, el límite cuando el x tiende a 1 no existe. No existe, ¿cierto? Porque se acerca a valores distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Y se puede ver aquí en la gráfica, ¿cierto? Yo no me voy acercando a un único valor a medida que el x se acerca al 1. Me voy acercando a valores distintos. A eso se refiere con que el límite no existe. Y aquí hay otro ejemplo de la misma idea. Pero ahora, si se fijan, el límite sí se va a acercar a un único valor. ¿Cierto? Si yo me acerco, me están pidiendo el 2. Si me acerco al 2 por la izquierda, me voy acercando cada vez más al valor 3. Y a medida que yo me acerco al 2 por la derecha, también me voy acercando al 3. ¿Sí? Entonces el límite existe y es 3. ¿Sí? Porque por ambos lados me voy acercando al valor 3. Aunque la función en el 3 me dé otro valor. Aquí en el g de x, cuando el x vale 2, me da 4. O sea, por eso me queda ese puntito blanco ahí. ¿Ya? Y ya después para calcular, para hacer los ejercicios, te da este ejemplo, para que calcules todos los límites laterales. ¿Sí? Y ver cuáles existen y cuáles no. ¿Ya? Aquí otro ejercicio más. Siempre con la misma idea de calcular los límites laterales y aquí hay más ejercicios. ¿Ya?
Y ahora vamos a pasar a los límites trigonométricos, ya para calcular otras herramientas para calcular límites, ¿ya? Y tenemos que partir de esta ley fundamental, que el límite del seno de x partido por x es igual a 1, cuando yo me vaya acercando al 0. ¿Ya? Vamos a ver esto gráficamente, para que lo puedan ver bien. Puede que me quede pegado al abrir el programa. Esperemos que abra. Ya. Aquí está. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Y que se vea un poquito más grande. Ya. Entonces tengo que ver la función seno de x dividido por x. Claro, si yo evalúo seno de x partido por x, lo evalúo en 0, me va a dar 0 partido por 0. Pero aquí no podemos ver algebraicamente, operarlo algebraicamente para que nos dé. Dejar de compartir. ¿Es necesario saber trigonometría? Sí, es necesario saber trigonometría. Voy a subir también, cuando lo tenga a mano, voy a subir un material de trigonometría, ya para que puedan repasar esos contenidos. Pero por el momento lo que vamos a saber de trigonometría es lo mínimo, algunas identidades básicas solamente, ¿ya? Pero lo que sí tienen que saber, vamos a escribir aquí, es que seno de 0 es 0. Eso es necesario saberlo. Seno de 0 es 0. Y coseno de 0 es 1. Me quedé pegado, pero volví. Que coseno de 0 es 1. Estos dos valores son fundamentales y es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, si yo en esta función reemplazo... Mentira. No le estaba compartiendo nada. Ahora sí. Lo importante es saber que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Ya en el material que les voy a subir al campus van a tener esas identidades más claritas. ¿Ya? Respecto al material de trigonometría que tenemos. Entonces, si yo reemplazo el seno de x partido por x en 0, me va a quedar 0 partido por 0 y no tenemos arreglos algebraicos para desarrollar esa expresión. Pero sí vemos gráficamente que el límite, cuando el seno de x partido por x, que es esta función, me acerco al 0, me va a dar 1. Entonces, como decía aquí en el PDF, el límite, cuando el x tiende a 0, de seno de x partido por x es 1. Esto es lo que está ahí. Y aquí hay una breve demostración geométrica del por qué funciona, utilizando el teorema del sándwich y los límites laterales, pero no lo vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Lo importante es que ustedes vean gráficamente que esta es la función seno de x partido por x, ¿ya? Y que a medida que nos acercamos al 0, nos vamos acercando al valor 1, ¿ya? Lo vemos geométricamente, gráficamente, ¿ya? Y a partir del límite de x cuando tiende a 0, de seno de x partido por x, podemos sacar estas otras identidades, ¿ya? Y aquí sí necesitamos un poquito de trigonometría, ¿ya? Queremos saber cuánto vale este límite de 1 menos coseno de x partido por x, y para demostrarlo tenemos que usar la identidad trigonométrica de... voy a dejar de compartir pantalla para que lo puedan ver bien aquí en mi pizarrita. Ya. Hay algunas identidades trigonométricas que sí va a ser necesario que ustedes se sepan de memoria. Por ejemplo, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Ya? Son identidades que es necesario que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo transformar fácilmente, si yo tengo senos o cosenos, puedo transformar fácilmente la una en la otra. ¿Ya? El coseno cuadrado, ¿cierto? Pasaría restando al otro lado. Ahora, me piden calcular el límite de x cuando tiende a 0 de 1
menos coseno de x sobre x. ¿Ya? Y yo solo sé que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo transformo este coseno de x en seno de x? Yo puedo tener esta identidad, ¿cierto? Pero está con el coseno cuadrado. Entonces, lo que necesito aquí es multiplicar por el 1 más coseno de x. 1 más coseno de x. Y quizás esto parece complicar un poco más la expresión, pero vamos a poder volver para atrás. Entonces voy a tener el límite de x tendiendo a 0 de... voy a tener la suma por su diferencia. O sea, voy a tener 1 menos coseno cuadrado de x, todo eso sobre x, 1 más coseno de x. ¿Sí? Entonces, ahora tengo el 1 menos coseno cuadrado de x. Y esto es seno cuadrado. Súper. Entonces, ahí yo ya tengo mis herramientas para empezar a calcular los límites. ¿Cierto? Voy a tener seno cuadrado de x, lo voy a escribir por separado. ¿Cierto? Seno de x por seno de x, seno cuadrado. Estoy multiplicando por lo mismo. Y el denominador también lo voy a separar, y puedo hacer eso porque tengo solo sumas, o sea, tengo solo multiplicaciones, ¿cierto? Si tuviera sumas, ya se me complica. Y ahora, por las propiedades de los límites, yo puedo separarlos, ¿cierto? Puedo multiplicar el límite, de esto cuando tiende a 0, de seno de x partido por x, por el límite de x tendiendo a 0, de seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Ya? Y ahora estamos listos. Porque el seno de x partido por x, el límite, cuando el x tiende a 0, esta expresión va a tender a 1. Esta expresión va a tender a 1. Y aquí yo puedo reemplazar por 0 sin ningún problema. Al reemplazar por 0 me va a quedar seno de 0, me va a quedar 0, dividido en 1 más coseno de 0. Coseno de 0 es 1, eso es 2. Así que este límite me va a quedar 1 por 0 partido por 2. 0. 0. ¿Sí? Que es la expresión que yo tenía. Que es la expresión que yo tenía. ¿Sí? Lo mismo que está acá. ¿Sí? Acá usted utilizó otras herramientas, pero esta herramienta la vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Ya? El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al tiro. ¿Ya? Voy a borrar entonces la pizarrita. Espero que ustedes también puedan ir con el apunte al lado en el computador para que lo puedan ir trabajando. ¿Ya? Así que aquí vamos a borrar. Ya. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. ¿Ya? Y vamos a utilizar la misma herramienta. Ya vamos a multiplicar por el 1 más coseno de x para que nos quede el 1 menos coseno cuadrado y lo podamos transformar a seno cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que vamos a utilizar en casi todos los ejercicios. ¿No se ve nada en la pizarra? ¿Me acerco más? Ahí. Me queda un poquito más grande. Ya. Entonces, al multiplicar por el 1 más coseno de x, me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x cuadrado, 1 más coseno de x. ¿Ya? Por lo tanto, el 1 menos coseno cuadrado de x, yo lo puedo escribir como seno cuadrado de x. Y lo vamos a escribir de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, para evitarnos problemas, ya no voy a separar esto como multiplicación y escribir la multiplicación de los límites, porque ya me puedo saltar ese paso. Ya no tengo problemas para saltarme ese paso. Pucha, se ve borrosa la pizarra. El problema en las clases anteriores con la pizarra. Quizás el enfoque debería salir.
Ya. Voy a escribir más grande entonces los siguientes ejercicios. Ya. El seno de x partido por x ya sabemos que es 1. Pero lo que yo tengo aquí es seno de x partido por x por seno de x partido por x por 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Ya? Y aquí ya estamos listos. Ya, aquí ya estamos listos. El seno de x partido por x nos da 1. El seno de x partido por x nos da 1. Y aquí al reemplazar el x con el 0 no tengo ningún problema porque me da 1. Y 1 más 1, 2. Y entonces este límite me da un medio. Ya. En los próximos ejercicios voy a escribir un poquito más grande. Ya, pero espero que se vaya captando la idea, ¿sí? Cuando nosotros tengamos límites trigonométricos, la idea es siempre volver al límite base, que es que el límite de seno de x partido por x es igual a 1, cuando el x tiende a 0. ¿Ya? Así que volvamos al capítulo. Volvamos al capítulo. Y hay un par de ejercicios para que tú calcules estos límites. ¿Ya? Acá fíjate que tienes el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x partido por x. ¿Ya? No es exactamente la misma función. Entonces lo que yo tengo que hacer es el denominador dejarlo igual al ángulo del seno, ¿sí? Al argumento del seno. Entonces voy a tener que multiplicar y dividir por un 3 para que me quede el límite que yo quiero calcular. ¿Ya? Entonces aquí uno puede utilizar un poco de mnemotecnia, un poco del lenguaje coloquial para decir la siguiente expresión, que este límite, el límite cuando el x tiende a 0 del seno de x sobre x, ya sabemos que vale 1, ¿ya? Pero ahora, esto puede ser un poco más poderoso y decir que cualquier cosa, pongámosle una cajita, siempre que la cajita tienda a 0 y yo tenga el seno de esa caja dividido en la caja, me da 1. ¿Sí? Cualquier expresión que esté acá, lo importante es que el argumento del seno y el denominador sean iguales. ¿Sí? Eso es lo importante. Siempre que el argumento tienda a 0, el argumento y el denominador son iguales, eso me va a dar como límite 1. Eso es lo que ocupa el ejercicio para calcular los límites. Entonces, si yo tengo el límite, cuando x tiende a 0, de seno de 3x sobre x, yo lo que tengo que hacer es dejar el argumento igual que la base. Entonces yo puedo calcular este límite diciendo seno de 3x sobre 3x. Pero para que la expresión quede igual a la otra, tengo que multiplicar por un 3. ¿Sí? Así este 3, que es constante, me queda afuera. Lo puedo sacar del límite porque no se está moviendo. Me quedé pegado un ratito, pero ahora volví. Ya. Del seno de 3x sobre 3x. Y ahora sí, el argumento es igual al denominador y ambos están tendiendo a 0. Así que este límite es 1. Toda esta expresión que está acá es 1. Por lo tanto, este límite vale 3 por 1, 3. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Siempre tenemos que utilizar el límite base, ¿cierto? Que es el seno del argumento, partiendo del mismo argumento que me da 1. Siempre y cuando todos tiendan a 0. Siempre y cuando todos tiendan a 0. Ya. Volvamos al capítulo. Y así es lo mismo calcular todos estos límites de acá. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver. Lo mismo con este ejemplo. ¿Ya?
Y aquí hay un par de ejercicios para que tú calcules los límites trigonométricos correspondientes. ¿Ya? Límites trigonométricos. Acá tú vas a tener que calcular límites laterales, ¿cierto? Para que los límites queden bien definidos. Y nos vamos a meter al tema de los límites infinitos. ¿Ya? Ya vimos una pincelada de esto la semana pasada, pero ahora lo vamos a formalizar. ¿Ya? Cuando yo me acerque a algún valor y ese valor no esté tendiendo a ningún valor y solamente va creciendo infinitamente, vamos a decir que ese límite no existe, pero sí que ese límite se va al infinito. ¿Sí? Que ese límite no está creciendo de forma definida, sino que ese límite se va al infinito. ¿Ya? Aquí está la definición. Nuevamente no vamos a trabajar mucho con la definición, pero sí es importante saber que cuando el límite tiende al infinito, o al menos infinito, estamos hablando de una asíntota vertical. ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando el límite me dé infinito, vamos a decir que es una asíntota vertical. Por ejemplo, aquí tenemos esta función, 1 sobre x menos 3 elevado a 3, y vemos que al reemplazar por 3, la función ya no existe, se va al infinito. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder saber diferenciar si es que puede haber alguna regla algebraica o no? Porque aquí cuando yo reemplazo por el 3, que es el límite que me están pidiendo, cuando yo reemplazo por el 3, no me queda 0 partido por 0, sino que me queda algún otro valor dividido por 0. Siempre que me quede algún valor dividido por 0, va a ser una asíntota. El límite se va a ir al infinito. ¿Ya? Espero que eso haya quedado clarito. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Acá hay más. Acá hay más de esta función, 2x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. Puedo factorizar el denominador y me va a quedar esta función, 2x cuadrado sobre 3 menos x por 3 más x, y calcula los límites. Los límites cuando el x tiende al 3 y cuando el x tiende al menos 3. En ambos casos se va al infinito porque me queda un número, en este caso te va a quedar 18, ¿cierto? Al reemplazar por 3 sobre 0. Como te queda un número distinto de 0 sobre 0, ya sabemos que se va al infinito. Y así te queda la gráfica de la función, ¿cierto? El 3 y el menos 3 siendo asíntotas. La función nunca va a pasar por aquí. ¿Ya? Y eso se refiere con las funciones racionales. Las funciones racionales las vamos a escribir de esta forma. Un polinomio sobre otro polinomio. ¿Ya? Ahora, siempre va a ocurrir eso. ¿Sí? En este caso, tengo el 2 y el menos 2 en el problema, pero si yo reemplazo por 2, me queda 0 partido por 0. O sea, hay algún arreglo algebraico que yo pueda hacer. ¿Cierto? Así pasa con los otros ejercicios. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver esos ejemplos resueltos. Ustedes lo pueden calcular. Y aparte de esas, de las funciones racionales, hay otras funciones que sí tienen asíntotas verticales. Por ejemplo, la función logarítmica. La función logarítmica, sin ninguna traslación, sin ninguna transformación, va a tener una asíntota vertical en el 0. ¿Sí? Y estos son elementos que hay que saberlos para empezar a calcular límites. Entonces, el límite cuando el x tiende a 0, por la derecha, ¿cierto? Yo no tengo la función logaritmo definida a la izquierda, al 0 por la derecha se va al infinito, ¿sí? Al menos infinito, el logaritmo. ¿Sí? Se va al menos infinito. ¿Ya? Esas son cosas que hay que saber. La función tangente también va a tener asíntotas verticales. ¿Sí? Va a tener asíntotas verticales. Siempre en los múltiplos de pi medios. En pi medio, y después más pi o menos pi, siempre va a tener asíntotas verticales. ¿Ya? Y aquí ejercicios para que tú calcules las asíntotas verticales de estas funciones de acá. ¿Ya? Denme un segundo, voy a pausar la grabación. Ya. Entonces, chiquillos, acá ustedes tienen que calcular si estas funciones tienen o no asíntotas verticales.
¿Ya? Vamos a hacer dos de estos ejercicios. Vamos a hacer en la pizarrita para ver cuáles podrían ser los puntos en conflicto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla para que hagamos los ejercicios. Por ejemplo, este primero, que dice f de x. ¿Puedo hacer el E después, profe? ¿Cómo? ¿Puedo hacer el E después? ¿Ya? Ya. El f de x igual 1, f de x igual 1 sobre 2x más 1. Ya. Aquí esta función va a estar definida en todos los reales excepto en el x menos 1. Por lo tanto, su dominio es todos los reales menos el menos 1. Por lo tanto, el único candidato que habría para asíntota sería el menos 1. Entonces tengo que calcular el límite cuando el x tienda a menos 1 de 1 sobre 2x más 1. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo reemplazo por el x igual menos 1? Al reemplazar, me va a quedar 1 sobre 0. 1 sobre 0, cuando yo reemplazo por x igual menos 1. Y como me queda 1 sobre otro valor, o sea, 1 sobre 0, o cualquier otro valor que me dé aquí arriba sobre 0, el x igual menos 1 es asíntota. X igual menos 1 es asíntota. ¿Sí? No tengo que utilizar otras herramientas, sino que al reemplazar el valor menos 1, me queda 1 sobre 0 y eso se me va al infinito. Así que esta es una asíntota vertical. ¿Ya? El otro que pidieron fue el E. Vamos a hacer el E. Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar la pizarra. Ya. Y es la función g de x igual 12 menos 3x cuadrado sobre x cuadrado más 5x menos 14. Ya, lo que tengo que hacer aquí es factorizar, ¿cierto? En el numerador me doy cuenta que puedo factorizar por 3 y me queda 4 menos x cuadrado. Y en el denominador me va a quedar, ¿cierto? Hacemos los dos paréntesis para factorizar. Voy a tener más 7 menos 2, ¿cierto? Más 7 y menos 2. Entonces, mis únicos candidatos, ¿cierto? Va a ser los que no estén en el dominio, que son todos los reales, excepto el menos 7 y el 2. ¿Ya? Así que voy a tener que calcular el límite cuando el x tienda al menos 7 y cuando el x tienda al 2. Ya. A partir de aquí, el límite cuando el x tiende a menos 7 de 3, 4 menos x cuadrado sobre x más 7, x menos 2. ¿Ya? Y si yo reemplazo aquí por menos 7, arriba me va a quedar un valor distinto de 0. Algún valor distinto de 0, ¿cierto? Algún valor distinto de 0 y en el denominador me va a quedar 0. Por lo tanto, el x igual menos 7 es asíntota. Es asíntota. Vertical. ¿Ya? Es asíntota vertical. Porque al reemplazar en el menos 7, aquí arriba me queda un valor grande, ¿cierto? 4 menos 49, por tanto, ya. Es una asíntota vertical. ¿Ya? Y por otro lado, ya. Breve repaso entonces, cuando nos estábamos acercando a la función, cuando el x se acerca al 2, nos da una mascarita, ¿cierto? Que es 0 partido por 0. Entonces, este 0 partido por 0 me indica que hay algún arreglo algebraico que yo puedo hacer. Y ese arreglo algebraico es darme cuenta que este 4 menos x cuadrado es una diferencia de cuadrados que yo puedo factorizar. Entonces me queda esta expresión, 2 más x por 2 menos x. Y me doy cuenta que el 2 menos x con el x menos 2 son la misma expresión, pero con el signo contrario. Entonces las puedo simplificar. Y al simplificarlos, me va a quedar un negativo dando vuelta. Y ese negativo entonces lo dejamos aquí al principio. Y aquí ya no tengo ningún problema al reemplazar por 2. Como ya no tengo ningún problema, reemplazo por 2 y me da
un número real, ¿cierto? Un número negativo. Y por lo tanto, el x igual 2 no es una asíntota vertical. No es asíntota vertical porque se acerca a un valor finito. Ya. ¿Sí? Y nos queda uno más. Uno más del tema de las asíntotas, que era logaritmo natural de x menos 5. Ya. Logaritmo natural de x menos 5. Voy a borrar. Nos daba la función g de x igual logaritmo natural de x menos 5. Ya. Esta función está definida donde el argumento sea positivo. O sea que el dominio de la función g es desde el 5, ¿cierto? Tiene que ser abierto, porque no puede contar el 5 en adelante. Entonces, el único número que podría ser asíntota vertical es donde parte este dominio, el 5. Y en efecto, cuando yo calcule el límite, cuando el x tiende a 5, tiene que tender por la derecha. Tiene que tender por la derecha, porque no puedo tomar valores más chicos que 5. Del logaritmo natural de x menos 5, esto se va al infinito. Esto se va al infinito. Esto se va al menos infinito. Por lo tanto, el 5, x igual 5, es asíntota vertical. ¿Sí? No es por alguna propiedad de los límites que hayamos trabajado, sino solamente por la definición de la función logaritmo, que tiene una asíntota vertical, solamente por la definición de la función logaritmo que tiene una asíntota vertical cuando el argumento del logaritmo tiende a 0. ¿Cierto? Y aquí, cuando yo me acerco al 5, el argumento se va acercando cada vez más a 0. El argumento se va acercando cada vez más a 0. ¿Ya? Así que después de los límites infinitos, vamos a trabajar otras herramientas, que es el infinito menos infinito, después los límites cuando lo hagamos tender a infinito, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Así que ahora nos tomamos unos minutitos de descanso, un minutito de recreo y volvemos a las 12. ¿Ya? Volvemos a las 12. Así que nos vemos, volvemos a las 12. Nos vemos.